Me voy a permitir abordar un tema, a lo mejor son dos enfoques o dos vertientes diferentes y vamos a platicar al respecto. En México, amigos, según el jefe del SAT, que le llaman por allá, el Sistema de Administración Tributaria, el señor Aristóteles Núñez Sánchez, la PEA, o población económicamente activa, o sea, la población mexicana de 14 años y más, sumamos actualmente 53 millones de personas, de las cuales, según este señor del Sistema de Administración Tributaria, se encuentran empleados 49.4 millones. De estos 49.4 millones, 20.2 millones trabajan en el sector formal de la economía y 29.2 millones, amigos, 29.2 millones lo hacen en el sector informal. Esto es, no pagan impuestos. En otras palabras, 59% de la fuerza laboral en México trabajan en el sector informal de la economía. El sector informal podemos dividirlo en 4 grandes áreas. O sea, no nada más es el ambulantaje lo que pudiéramos hablar al respecto, ¿no? Sino ya un poquito más técnicamente, por así decirlo, podemos dividirlo en 4 grandes áreas. Si la primera es la agropecuaria, con poco más de 6 millones de trabajadores. La segunda, o sea, esto es, por ejemplo, los cortadores de caña, los choferes de camiones cañeros, los tractoristas, muchos de ellos, o sea, no pagan impuestos, o sea, simplemente se les paga la semana, el patrón les paga la semana, pero no están registrados absolutamente en ningún lado. La segunda es la división de las empresas en general que tienen trabajando de manera informal a 6.8 millones de trabajadores. Por ejemplo, refaccionarias, vulcanizadores, talleres mecánicos, etcétera, ¿no? La tercera división es la que se refiere al trabajo doméstico remunerado, con 2.2 millones de trabajadoras, o mejor dicho, trabajadoras. Y finalmente el sector informal de la economía propiamente dicho, o sea, el comercio ambulante, con 14.2 millones de trabajadores. Entonces, los trabajadores agropecuarios, los trabajadores de las empresas que normalmente les pagan por semana y que no tienen un sistema de pago para el pago de impuestos, y las trabajadoras domésticas constituyen el 50% de la economía informal y el ambulantaje el otro 50%, a números cerrados. Las causas que fomentan la existencia de la economía informal en México son múltiples y de diversa índole, por lo que existen varios enfoques que tratan de explicarlo. El primero de ellos es que la relación existente entre el crecimiento económico y la informalidad, esto es, la falta de crecimiento económico en la economía formal, da por resultado que el sector moderno y formal no puede absorber toda la oferta de trabajo que genera el crecimiento poblacional, de manera que parte de los trabajadores se refugia en la economía informal. El segundo enfoque, la segunda perspectiva, la segunda explicación, habla sobre la descentralización productiva. Es una parte muy interesante y se refiere al hecho de que el crecimiento de la globalización ha dado lugar a cambios de la división internacional del trabajo y ahora las empresas requieren adaptarse a una demanda más inestable. Esto es, los productos cambian prácticamente diariamente lo que requiere la gente, por eso la demanda es más inestable. Por lo que recurren a sistemas de producción que les permitan una mayor flexibilidad y eficiencia. Por tanto, buscan descentralizar sus procesos de producción y reducir sus costos laborales mediante nuevas modalidades que faciliten la contratación y faciliten también el despido, además de que flexibilicen los horarios de trabajo. Sin embargo, esta flexibilización del trabajo ha resultado en una precarización, esto es, un detrimento de las condiciones generales de los trabajadores, incluso en la informalización del mismo. El tercer enfoque, la tercera perspectiva, es que son las causas estructurales del subdesarrollo. En ese sentido, una de las causas que alientan la economía informal está el pobre desempeño educativo de México y un fuerte dinamismo en el crecimiento de la población económicamente activa, lo que presiona el mercado laboral. Esto es, nuestros profesionistas están escasamente preparados y no encuentran trabajo en el mercado formal, por lo que tienen que insertarse en el mercado laboral. Y la cuarta y la última explicación es la exclusión voluntaria. En este enfoque explica que la economía existen un conjunto de incentivos políticos, económicos y sociales que logran exhortar a empresas y trabajadores a inclinarse por la inserción en el sector informal. Esto es, tramitar la apertura de una empresa es muy complicado por lo que la gente prefiere mejor dedicarse al sector informal. El exceso de normas y la pobre ejecución de las mismas actúan en detrimento del crecimiento económico y alientan la informalidad de la economía. Es decir, la burocracia excesiva impone costos adicionales a las actividades económicas, por lo que impide la creación y el funcionamiento de las empresas formales. Por otro lado, la falta de algunas normas clave y sobre todo la débil aplicación de estas permite la proliferación de actividades informales. Adicionalmente, un intrincado y engorroso sistema aumenta el costo de la formalidad y hace atractiva y rentable la formalidad. Entonces, amigos, la parte de la informalidad que representa el mayor problema para la ciudadanía en general no es el cortador de caña o el operador de tractor en un rancho que pertenecen a la informalidad, que si bien pertenecen a la informalidad, pero no interactúan con la ciudadanía. Esto es, están allá metidos en el rancho cortando caña o haciendo la labor de la tierra. Tampoco, amigos, lo es el empleado de mostrador o el ayudante de taller mecánico o el de la vulcanizadora, que también
por así decirlo, pertenecen a la informalidad ya que no pagan impuestos, así como tampoco lo es el sector de las empleadas domésticas, ya que ellas están prácticamente todo el día encerradas en las casas. Esto es, las empleadas domésticas no reclaman un espacio en la vía pública para realizar su trabajo. El problema fundamental de la informalidad para la ciudadanía en general es lo que consideramos el comercio informal y el comercio formal informalizado, ya que invade banquetas, invade calles, invade parques y en general invaden espacios que pertenecen a todos nosotros en perjuicio de la mayoría de los ciudadanos. Por otro lado, las causas de esta informalidad a nivel local no es la falta de educación de los comerciantes informales ni la falta de empleo formal en el mercado laboral, sino que las causas de la informalidad se dan debido principalmente a la débil aplicación de las normas que permiten la proliferación desordenada de las actividades informales, lo que genera vacíos de poder, que dan por resultado la anarquía en una gran cantidad de calles y de banquetas de la zona centro de nuestra ciudad valles, por lo que es urgente poner orden en este rubro antes de que sea demasiado tarde y, amigos, se generen más derechos. Es mi opinión, amigos, el día de hoy. Obviamente la suya siempre será la mejor opinión. Recuerden, mi nombre es Guillermo Wild y no se les olvide que viva Valles.